Oye, ¿sabías que los vikingos eran mucho más salvajes de lo que te enseñaron en la tele? Prepárate para descubrir sus secretos más oscuros y perversos, cosas que te dejarán con la boca abierta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Vale, tú ya sabes que la tele adora los estereotipos. Vikingos con cuernos en el casco, siempre gritando y saqueando. Pero espera, la realidad era mucho más compleja. Olvídate de esas imágenes exageradas. Muchos vikingos eran agricultores, comerciantes, incluso artesanos expertos. Eran gente con una cultura rica y variada, no solo bárbaros salvajes como a veces se les pinta. Sí, saqueaban, pero también comerciaban. Intercambiaban productos por toda Europa, desde el Mediterráneo hasta el mar Báltico. Tenían una red de rutas comerciales sorprendentemente sofisticada. Y no todos eran guerreros. Muchos vikingos se dedicaban a actividades pacíficas y contribuían al desarrollo de sus comunidades. Piensa en la familia. La vida familiar era importante para los vikingos. No eran solo máquinas de guerra. Tenían hogares, familias y cuidaban de sus hijos. La vida cotidiana era mucho más rica y variada de lo que la televisión nos quiere hacer creer. Se dedicaban a la agricultura, la pesca, la artesanía, una vida llena de matices. Así que antes de seguir explorando los aspectos más controvertidos de su cultura, recuerda esto: los vikingos eran mucho más que guerreros salvajes. Eran personas complejas, con una sociedad rica y fascinante que merece ser estudiada más allá de los estereotipos televisivos. Prepárate porque ahora sí, vamos a sumergirnos en lo que la tele nunca te contó. Pero, ¿qué pasaba realmente en la intimidad vikinga? Olvídate de los cuentos de hadas. La vida sexual vikinga era mucho más pragmática de lo que imaginas. El matrimonio, sí, existía, pero no era la única forma de formar una familia. Las relaciones extramaritales eran comunes y no se veían con la misma moral que hoy en día. Piensa en una sociedad donde la fertilidad era esencial para la supervivencia del clan. El concubinato era una práctica aceptada, donde una pareja vivía junta sin el formalismo del matrimonio. Y hablando de formalismos, los vikingos eran bastante liberales en cuanto a la sexualidad. La poligamia, aunque no la regla, era algo que se daba, sobre todo entre los hombres de alto rango. Recuerda que la sociedad vikinga valoraba la fuerza, la fertilidad y la expansión del clan por encima de todo. Ahora no pensemos que todo era un festín continuo. El adulterio, aunque común, podía tener consecuencias, especialmente si afectaba el honor familiar o las alianzas entre clanes. Pero incluso en estos casos, las penas no eran siempre tan severas como podrías imaginar. La sociedad vikinga era compleja, y la moral sexual, flexible, aunque con sus límites. Así que la próxima vez que veas una representación de vikingos en la tele, recuerda que la realidad era mucho más rica y matizada. Sus costumbres sexuales, lejos de ser salvajes y descontroladas, reflejaban una sociedad con valores y estructuras sociales propias, donde la fertilidad, el honor y la supervivencia del clan jugaban un papel fundamental. No todo era violencia y saqueo, ¿verdad? Pero era siempre así de frío el matrimonio vikingo. No del todo, aunque las uniones por conveniencia, para asegurar alianzas o herencias, eran comunes. El amor también jugaba un papel. Piensa en la mujer que escogía a su esposo, o en el hombre que conquistaba el corazón de su amada con valientes hazañas. No todo era estrategia y poder. El afecto existía, aunque su expresión fuera diferente a la que conocemos hoy. Las costumbres nupciales varían según la saga y la región, pero ciertas tendencias se repiten. El intercambio de regalos, por ejemplo, era crucial. No solo se trataba de objetos de valor, sino también de una demostración de compromiso y estatus. Imagina la riqueza y el simbolismo de esos objetos, reflejando la importancia de la unión para las familias involucradas. La fidelidad, aunque idealizada, no era siempre la norma. Las relaciones extramaritales, especialmente por parte de los hombres, eran más aceptables socialmente que en otras culturas. Sin embargo, esto no significa que no hubiera consecuencias. El honor y la reputación de la familia estaban en juego, y las infidelidades podían acarrear represalias. La complejidad de las relaciones humanas trasciende el tiempo, ¿no crees? Pero ¿qué pasaba si el amor se esfumaba o la convivencia se volvía insostenible? A diferencia de lo que podrías imaginar, el divorcio entre los vikingos no era un tabú. De hecho, era relativamente sencillo, aunque con ciertas condiciones. Para ti como hombre vikingo, bastaba con que le dieras a tu esposa la dote de vuelta y un pequeño extra como compensación. Eso sí, las cosas podían complicarse si había hijos en juego. Si eras la mujer,
La situación era un poco más compleja. Tu derecho a divorciarte dependía en gran medida de las leyes de tu comunidad específica. Algunas permitieron más libertad que otras, pero generalmente tenías derecho a la devolución de tu dote y posiblemente una parte de los bienes acumulados durante el matrimonio. Sin embargo, la custodia de los hijos solía quedar en manos del padre. Recuerda que las leyes variaban de un lugar a otro, y la influencia de la religión, aunque no tan dominante como en otras culturas, también jugaba un papel. No existía un código legal único y universal para todo el mundo vikingo. La costumbre local y la voluntad de las partes involucradas eran factores cruciales. La compensación económica era importante, pero la negociación y el acuerdo amistoso eran preferibles a los conflictos prolongados. Pero, ¿qué hay de la poligamia? A diferencia de las imágenes románticas que te venden, la realidad era mucho más compleja. Si bien la sociedad vikinga permitía la poligamia, es decir, que un hombre tuviera varias esposas, no era una práctica tan común como se suele creer. Las sagas nos hablan de jefes y guerreros poderosos con varias mujeres, pero esto no era la norma para el vikingo promedio. La evidencia arqueológica, aunque limitada, apoya esta idea. Los hallazgos de tumbas ricamente equipadas, a menudo asociadas a hombres de alto estatus, sugieren la posibilidad de múltiples esposas, pero la mayoría de los entierros reflejan una estructura familiar más monogámica. Recuerda que la interpretación de estas evidencias es compleja y no siempre concluyente. Además, la disponibilidad de recursos económicos jugaba un papel crucial. Mantener a varias esposas y sus familias requería una considerable riqueza y poder. Un campesino vikingo, por ejemplo, tenía pocas posibilidades de practicar la poligamia. Así que, aunque posible, la poligamia era un lujo reservado para una élite privilegiada, no la norma para la mayoría de la población vikinga. Pero la historia de las mujeres vikingas no se limita a la poligamia. Tú necesitas entender que ellas tenían un rol mucho más importante de lo que te han contado. No eran solo madres y amas de casa. Muchas participaban activamente en la vida económica, manejando negocios, tierras y hasta talleres artesanales. Piensa en la poderosa influencia que ejercían en el comercio y la navegación. Eran mucho más que simples esposas. Su libertad sexual, a diferencia de lo que se cree, no era tan limitada. Aunque la fidelidad era importante dentro del matrimonio, las sagas nos muestran ejemplos de mujeres con poder de decisión sobre sus propias vidas y relaciones. No eran simplemente objetos de posesión, sino que podían negociar sus roles y hasta divorciarse bajo ciertas circunstancias. Imagina la audacia de esas mujeres. Además, piensa en el papel de las mujeres en la mitología nórdica. Figuras como Freya y Valkyries desafiaban las normas de género y representaban fuerza, poder y libertad. Estas representaciones en la cultura vikinga reflejan, en parte, la realidad de las mujeres vikingas, quienes, aunque sujetas a las normas sociales de su tiempo, encontraron maneras de desafiarlas y construir sus propias vidas. No te dejes engañar por los estereotipos. Pero, ¿qué pasa con la imagen que nos han vendido de los vikingos? A ver, tú sabes que la historia siempre tiene sus sombras, ¿verdad? Pues resulta que la prostitución existía en la sociedad vikinga, aunque no se hablaba abiertamente de ella. No era algo marginal, sino más bien integrado, de alguna forma, en la vida cotidiana. Imagina un sistema donde las mujeres, algunas por elección y otras por necesidad, ofrecían servicios sexuales a cambio de bienes o protección. Piensa en lo que eso significaba para su estatus social, su independencia y sobre todo su supervivencia en un mundo tan duro. Hay evidencia arqueológica que sugiere la existencia de prostíbulos o lugares dedicados a la actividad sexual. No eran palacios, obviamente, pero sí espacios que apuntan a una cierta organización de esta práctica. Además, algunas sagas y poemas islandeses mencionan a mujeres que trabajaban como prostitutas, aunque a menudo de forma velada, usando metáforas o eufemismos. Recuerda que la información que tenemos es limitada y fragmentada, pero suficiente para entender que no era algo inexistente o tabú. Era parte de la realidad vikinga, aunque con matices que todavía estamos desentrañando. Lo que resulta fascinante es que, a pesar de la falta de leyes explícitas sobre la prostitución, existía una especie de regulación social. No era un caos total. El estatus de estas mujeres variaba enormemente, desde aquellas que lo hacían por necesidad hasta otras que lo consideraban una forma de obtener independencia económica. Su impacto social era complejo. Algunas eran marginadas, otras gozaban de cierto poder o influencia, dependiendo del contexto y sus circunstancias. Piensa en las redes sociales de la época, la influencia que podían tener sobre la información o el acceso a recursos. Era un mundo mucho más matizado de lo que nos han contado.
Pero espera, que la cosa se pone aún más interesante. ¿Qué te parece si hablamos de la homosexualidad vikinga? Las sagas, esos relatos épicos que nos han llegado, no la pintan precisamente como un tabú absoluto. Claro, no es que se hable abiertamente como hoy en día, pero hay referencias sutiles, indirectas, pero ahí están. Algunos personajes masculinos muestran relaciones íntimas con otros hombres, sin que esto sea necesariamente presentado como algo monstruoso o reprobable. Piensa en esto. Las sagas a menudo describen relaciones de lealtad y camaradería extremas entre guerreros. A veces la intensidad de estos vínculos trasciende lo puramente fraternal, sugiriendo una dimensión más íntima. Recuerda que la sociedad vikinga era muy diferente a la nuestra. Sus valores y normas morales no se correspondían exactamente con los nuestros. Interpretar las sagas requiere sensibilidad y un contexto histórico profundo. No podemos aplicar nuestros prejuicios modernos. Es crucial entender que la interpretación de estas sagas es compleja y a menudo debatida entre los historiadores. No hay una respuesta simple de sí o no a la pregunta de si la homosexualidad era aceptada o no. Lo que sí podemos decir es que no era vista con la misma condena moral que en otras sociedades de la época, o al menos no siempre ni para todos los casos. Las sagas nos ofrecen pistas, pero también dejan mucho espacio para la interpretación y especulación. Pero vamos a adentrarnos en un tema aún más controvertido: el incesto. Sí, lo has oído bien. Las sagas, aunque a menudo glorifican la violencia y la ambición, también relatan casos de relaciones incestuosas. No eran comunes, eso está claro, pero existieron. Piensa en el poder que representaba una familia unida, con lazos de sangre reforzando su control y su riqueza. ¿Te imaginas el impacto de una unión incestuosa en la estructura de poder de un clan vikingo? En algunas sagas, estas uniones se justificaban como una manera de mantener la pureza de la línea sanguínea, de preservar la herencia y el poder dentro de la familia. A veces eran matrimonios arreglados para consolidar alianzas o para evitar conflictos entre clanes. Pero, ¿qué pasaba con el amor, con el consentimiento? Las sagas, en su mayoría, no profundizan en esos aspectos, dejando espacio para la especulación y el debate. Recuerda que las sagas son relatos escritos mucho después de la época vikinga, transmitidos oralmente durante generaciones. Esto significa que la interpretación de estos eventos puede ser subjetiva, influenciada por las creencias y los valores de quienes las registraron. Por lo tanto, analizar estas historias requiere un enfoque crítico, considerando el contexto histórico y social en el que fueron creadas y evitando juicios morales desde nuestra perspectiva moderna. Pero, ¿qué pasaba si te descubrían cometiendo adulterio? No era un asunto menor. Dependiendo de la gravedad de la ofensa y las leyes de tu comunidad, las consecuencias podían ser severas. En algunas regiones, el marido ofendido tenía el derecho de tomar la justicia por su mano, lo que podía significar desde un castigo físico hasta, bueno, algo mucho peor. Imagina la tensión, la incertidumbre, la presión social. Vivir en la era vikinga no era un juego de niños. Otras veces el asunto se resolvía a través de la ley del Þing, la asamblea de la comunidad. Allí se debatía el caso, se escuchaban testigos y se dictaba sentencia. Las multas eran comunes, con el valor de la compensación variando según la riqueza del adúltero y la posición social de los involucrados. Podía ser una cantidad considerable de ganado, objetos valiosos o incluso tierras. Recuerda que en la sociedad vikinga la propiedad era crucial para el estatus. En algunos casos el adulterio podía resultar en el destierro o incluso la muerte, aunque esto era menos común. La reputación era vital en la sociedad vikinga, y el adulterio, además de la sanción legal o física, traía consigo el oprobio y la vergüenza. La pérdida de la confianza y el respeto de la comunidad era un castigo casi tan grave como cualquier pena física. Piensa en el estigma social, en la pérdida de tu lugar en la sociedad. ¿Te imaginas? Pero espera, ¿qué hay de la higiene vikinga? A ver, olvida esas imágenes de salvajes sucios que te han vendido en la tele. Sí, no tenían duchas como las nuestras, pero eso no significa que fueran unos cerdos. Tenían sus propios métodos, que aunque diferentes a los nuestros, tenían su lógica. Piensa en el acceso al agua, por ejemplo. No era tan fácil como abrir un grifo, ¿verdad? Utilizaban saunas, sí, saunas. Un espacio de vapor que les permitía limpiar su cuerpo y relajarse. Además, el agua se calentaba utilizando piedras calientes, un sistema sorprendentemente eficiente. Y no solo eso, también se limpiaban con agua y hierbas aromáticas. Imagínate, un baño vikingo con aroma a plantas, mucho más natural que muchos productos de hoy en día, ¿no crees?
La ropa, te sorprenderá saberlo, se lavaba con frecuencia, sobre todo la ropa interior. Y aunque no tenían jabón como lo conocemos hoy, utilizaban ceniza de madera como detergente natural. Era un proceso más rudimentario, sí, pero eficaz. Recuerda que la higiene era crucial para su supervivencia. Enfermedades podrían acabar con un asentamiento entero, así que la limpieza era una necesidad, no un lujo. Pero vamos a la realidad, ¿eh? Olvídate de la imagen del vikingo sucio y descuidado. La evidencia arqueológica nos cuenta una historia diferente. Se han encontrado restos de baños públicos en varios asentamientos vikingos, estructuras de madera que, aunque sencillas, cumplían su función. No eran spas de lujo, pero sí indicaban una preocupación por la limpieza, aunque muy diferente a la nuestra. Además de los baños públicos, las excavaciones han revelado la existencia de utensilios de limpieza personal. Hablamos de cepillos hechos con cerdas de animales, cucharas de madera para limpiar los dientes, sí, lo leíste bien, y recipientes para el agua. Piensa en ello. No es la higiene moderna, pero sí una clara indicación de que la limpieza personal formaba parte de su vida cotidiana. Y no solo eso, amigo. La ropa también era importante. Aunque no cambiaban de ropa a diario como lo hacemos nosotros, la lavaban con regularidad, utilizando ceniza y orina como detergentes naturales. Suena un poco peculiar, ¿verdad? Pero lo que importa es que se esforzaban por mantener su ropa limpia, evitando la acumulación de parásitos y enfermedades. Pero, ¿qué comías tú, vikingo promedio? Imagina esto. Tu dieta se basaba en la carne, mucha carne, cabras, ovejas, cerdos, y si eras afortunado, carne de res. El pescado también era fundamental, especialmente arenque, salmón y bacalao. No te olvides de las aves, caza menor y huevos. Sí, los huevos eran un alimento básico en tu dieta diaria. Todo esto, complementado con vegetales como nabos, col y algunas frutas de temporada. Ahora hablemos de la salud. Esa dieta rica en proteínas, aunque sustanciosa, tenía sus inconvenientes. La falta de variedad podía llevar a deficiencias nutricionales. El escorbuto, por ejemplo, era una amenaza real debido a la escasez de vitamina C. Las enfermedades dentales también eran comunes, probablemente debido a una dieta alta en azúcares naturales presentes en la miel o frutas fermentadas. Piensa en caries y abscesos. No era un panorama bonito. Además, la carne era la base, pero la higiene en su preparación no siempre era óptima. Las enfermedades parasitarias eran comunes. Imagínate los problemas estomacales y las infecciones. Y aunque consumían cereales y vegetales, estos no constituían una parte mayoritaria de su dieta, lo que contribuyó a un desequilibrio nutricional. Así que aunque la imagen del vikingo fuerte y robusto es cierta en muchos aspectos, la realidad de su salud era más compleja de lo que pensamos. Pero la vida vikinga no era solo carne y conquistas. Piensa en las enfermedades, amigo. La higiene era, digamos, limitada. Imagina vivir en un poblado con poca agua corriente y compartiendo espacio con animales. Las infecciones eran comunes, desde heridas infectadas hasta enfermedades intestinales. Las condiciones de vida propiciaban la propagación rápida de enfermedades, y la falta de conocimiento médico hacía que muchas fueran mortales. La tuberculosis, por ejemplo, era un visitante frecuente. La tos constante, la fiebre, el agotamiento, imagínate lidiando con eso sin antibióticos. Y no solo eso, las plagas eran una amenaza constante. Brotes de enfermedades como la disentería o la peste podían diezmar a toda una comunidad en poco tiempo. La falta de saneamiento y el contacto cercano con animales infectados eran factores clave. La esperanza de vida era considerablemente menor que la nuestra. Muchos morían jóvenes, víctimas de enfermedades o lesiones que hoy en día se podrían tratar fácilmente. La falta de comprensión de la transmisión de enfermedades hacía que la prevención fuera prácticamente imposible. Los vikingos, a pesar de su fuerza y valentía, eran vulnerables a las enfermedades como cualquier otra población. Pero, ¿qué pasaba después de la muerte? Imagina tú, un guerrero vikingo caído en batalla. No te imaginas un entierro simple, ¿verdad? Los vikingos no eran precisamente minimalistas. A veces te enterraban con tus armas, tu mejor hacha, incluso tu caballo favorito. Un verdadero funeral de rey, aunque fueras un simple aldeano. En otras ocasiones, te incineraban en una pira funeraria. Un espectáculo impresionante, con llamas altísimas consumiendo tu cuerpo y tus pertenencias. Las cenizas luego se depositaban en un barco, a veces un drakkar, para ser enviadas al mar, un viaje final hacia el Valhalla, o quizás simplemente al gran océano.
Pero la cosa se pone aún más interesante. A veces te enterraban en túmulos, grandes montículos de tierra que se veían desde lejos. Dentro, además de tu cuerpo, podían haber tesoros, comida, bebida, todo lo que necesitaras para tu viaje al más allá. Piensa en ello, una tumba llena de provisiones para la eternidad. Los arqueólogos han encontrado tumbas vikingas increíbles, repletas de objetos que nos hablan de sus creencias y costumbres. Desde joyas de oro hasta elaboradas armas, cada entierro nos cuenta una historia diferente, un vistazo a la vida y la muerte en la era vikinga. Una vida, como verás, mucho más compleja de lo que imaginas. Pero, ¿hasta qué punto era real esa fama de salvajes? A ver, tú no te creas todo lo que cuentan las sagas. Muchas historias se exageraron con el tiempo, para glorificar a los héroes o para asustar a los enemigos. Hay evidencia arqueológica que muestra violencia, sí, pero también hay pruebas de sociedades complejas con leyes y estructuras sociales. No eran solo bárbaros sin control. Piensa en las guerras, por ejemplo. Eran frecuentes, sí, pero también había periodos de paz y comercio. La violencia era parte de su vida, como lo era para muchas sociedades de la época. La diferencia es que las sagas vikingas, a diferencia de otros registros históricos, nos han dejado relatos más vívidos y a veces más sensacionalistas de sus acciones. Entonces, ¿exageración o realidad? Un poco de ambas, creo. La violencia era una parte importante de su cultura, pero no define completamente quiénes eran. Analizando los hallazgos arqueológicos y las fuentes históricas disponibles, vemos una imagen mucho más matizada de la sociedad vikinga, más allá de los estereotipos que ha creado la televisión y la leyenda. Vale, ya sabemos que los vikingos eran duros, pero ¿cómo trataban a sus esclavos? No te creas la imagen de cadenas y azotes constantes que te venden las películas. La realidad era más compleja. Muchos esclavos, sobre todo mujeres, trabajaban en las casas, realizando tareas domésticas. Otros trabajaban en la tierra o en talleres artesanales. Su situación dependía mucho de su origen y de la riqueza de su dueño. Algunos esclavos podían llegar a tener una vida relativamente buena, incluso llegando a casarse y tener hijos. Piensa que muchos eran prisioneros de guerra, y su valor dependía de sus habilidades. Un herrero experto, por ejemplo, era mucho más valioso que un simple campesino. Y esta diferencia de valor se reflejaba directamente en su trato y en las oportunidades que se les ofrecían. Por eso no podemos hablar de una sola forma de esclavitud vikinga. Desde un punto de vista sociológico, la esclavitud vikinga era un sistema flexible, que se adaptaba a las necesidades de la sociedad. No era una institución estática, sino que evolucionaba según las circunstancias, la riqueza y la influencia del dueño, la habilidad del esclavo, y las leyes locales influían en la vida cotidiana de los esclavos. No es tan simple como decir que todos vivían en la miseria y la opresión. Pero, ¿qué hay de los sacrificios humanos? Las películas te pintan una imagen brutal, ¿verdad? Pues la realidad, como siempre, es más matizada. No se trataba de sacrificios masivos como en algunas culturas, sino de eventos más específicos, a menudo vinculados a entierros de personajes importantes o a momentos cruciales. Las sagas nórdicas mencionan algunos casos, pero ¿tenemos pruebas reales? Sí, las tenemos. En varios sitios arqueológicos se han encontrado restos humanos con evidencias de sacrificio. En algunos casos, las víctimas parecen haber sido asesinadas ritualmente, a veces con heridas específicas o signos de estrangulamiento. Otros yacimientos muestran entierros colectivos con individuos que presentan señales de haber muerto violentamente, pero sin una clara evidencia de ritual. La interpretación de estos hallazgos es compleja y genera debate. La evidencia textual, aunque escasa, apoya la idea de sacrificios humanos. Las sagas, aunque a menudo exageran o idealizan, describen eventos que sugieren prácticas rituales que incluyen la muerte violenta de personas como ofrenda a los dioses. Es importante recordar que estas fuentes deben interpretarse con precaución, ya que fueron escritas mucho después de la época vikinga y podrían reflejar creencias o interpretaciones posteriores. Pero la violencia no era todo. Tú también tenías un lado místico, ¿verdad? Las sagas nos hablan de poderosos Seidr, hombres y mujeres capaces de comunicarse con los dioses y predecir el futuro. Imagina a una Volva, con sus runas y sus cantos, interpretando el destino. ¿Te imaginas el poder que eso representaba en una sociedad tan dependiente de la naturaleza y la suerte en la guerra? El Seidr no era solo predicción, también era magia práctica. Se usaba para curar enfermedades, proteger a los guerreros o incluso influir en el clima.
Piensa en la importancia de esto para una sociedad que dependía tanto de la agricultura y la navegación. Un mal hechizo podía arruinar una cosecha o hundir un barco, ¿no crees? Las sagas mencionan amuletos y encantamientos para la buena suerte en batalla o para protegerse de los enemigos. Hablaban de seres sobrenaturales como los elfos y los gigantes, que influían en la vida de los vikingos. Estos seres no eran simplemente parte de cuentos, sino entidades reales con las que se interactuaba a través de rituales y sacrificios menores. Recuerda que la magia y la religión estaban estrechamente entrelazadas en la cultura vikinga. Los dioses eran poderosos y caprichosos, y la magia era una forma de apelar a ellos, de influir en su voluntad. No todo era fuerza bruta. La astucia, la estrategia y la magia eran armas igual de importantes en el mundo vikingo. Imagina, por un momento, el olor a incienso y madera quemada. Tú, envuelto en la fría niebla de un bosque nórdico, observas un ritual. Los hombres, con sus rostros pintados con ocre y carbón, entonan cánticos guturales a Odín, Thor o Freyja. Ofrendas de comida, bebida y hasta animales son depositadas en un altar improvisado bajo las ramas de un viejo roble. Es una invocación a la fertilidad, a la buena casa o quizá a la protección en la próxima batalla. Pero no todo eran cantos y ofrendas. Algunos rituales eran más intensos. Se habla de sacrificios humanos, aunque no tan frecuentes como la leyenda suele exagerar. En ocasiones, se ofrecían prisioneros de guerra o incluso criminales, como una forma de apaciguar a los dioses o asegurar el éxito en una empresa peligrosa. Piensa en la tensión, en el miedo, en la creencia inquebrantable en el poder de los dioses. Las mujeres también jugaban un papel crucial. No solo eran espectadoras pasivas, muchas participaban activamente en los rituales, a menudo como sacerdotisas o videntes. Su conexión con el mundo espiritual era considerada poderosa, y su conocimiento de las hierbas y las runas, fundamental para realizar conjuros y hechizos. Recordemos que la magia y la religión estaban intrínsecamente ligadas en la cultura vikinga. Pero, ¿llegaron a practicar el canibalismo? La idea te puede parecer espeluznante, ¿verdad? Pues sí, hay evidencia. No hablamos de leyendas, sino de restos óseos encontrados en excavaciones arqueológicas. En algunos sitios se han encontrado huesos humanos con marcas de cortes que indican desmembramiento, cocción y posiblemente consumo. Estos hallazgos no son concluyentes por sí solos, pero se refuerzan con otras pruebas. Algunos textos antiguos, sagas nórdicas, mencionan rituales que implican el consumo de carne humana, aunque a menudo de forma simbólica o en contextos específicos, como parte de ritos funerarios o para obtener la fuerza del enemigo caído. Piensa en la complejidad de la interpretación de estos textos antiguos. La interpretación de estas evidencias es compleja y debatida entre los historiadores. No todos los hallazgos arqueológicos apuntan al canibalismo ritual o sistemático. Algunos podrían deberse a prácticas funerarias o a situaciones de extrema necesidad durante largos viajes o hambrunas. Recuerda que la interpretación histórica necesita un análisis cuidadoso. En resumen, aunque no hay evidencia concluyente de un canibalismo generalizado entre los vikingos, sí existen indicios de prácticas que involucran el consumo de carne humana en algunos contextos específicos. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de las fuentes históricas disponibles, tanto arqueológicas como escritas. ¿Y tú, qué opinas? Pero la historia vikinga no se limita al canibalismo. Hablamos ahora de sus métodos de tortura, prácticas que, aunque oscuras, nos revelan mucho sobre su sociedad. Imagina por un momento las crónicas que describen el uso de la hoguera, un método brutal y común. Las fuentes históricas nos hablan de prisioneros atados a estacas, condenados a una muerte lenta y agonizante entre las llamas. ¿Te imaginas el terror? Y no solo el fuego era su aliado. La asfixia, por ejemplo, era otra técnica empleada. Piensa en un hombre, atado y con una bolsa sobre la cabeza, sin aire, sin escape, mientras la vida se le escapa lentamente. Las fuentes nos dan detalles escalofriantes, aunque la información suele ser fragmentaria, dejando mucho a la imaginación. Además del fuego y la asfixia, existen referencias a otras formas de tortura más elaboradas. Algunas crónicas mencionan el uso de instrumentos afilados para infligir dolor prolongado. La mutilación, la extracción de ojos, el corte de miembros, acciones pensadas para romper la voluntad del enemigo, para humillarlo, para quebrarlo, no eran métodos elegantes, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si alguien rompía las leyes? Dependía del crimen. Un pequeño robo, quizás una compensación económica al afectado. Pero el homicidio, la traición o el robo a gran escala, eso era otro cantar.
Imagina la tensión en un thing, la asamblea donde se decidía tu destino. Un acusado podía enfrentar el juicio por combate, una prueba de fuerza y suerte donde la divinidad parecía dictar sentencia. Tú, como espectador, ¿qué pensarías de semejante sistema? Si eras declarado culpable, el castigo podía ser brutal. La pena de muerte era común, a menudo ejecutada con una violencia espeluznante. Decapitación, ahorcamiento, incluso la quema en la hoguera, métodos que reflejan la dureza de la época. Pero recuerda, la justicia vikinga no era un sistema uniforme. Variaba según la región, la gravedad del delito y la influencia del acusado. ¿Te imaginas la incertidumbre de vivir bajo ese tipo de leyes? Las leyes vikingas, aunque a menudo parecen crueles para nuestros estándares modernos, tenían un propósito. Eran un intento de mantener el orden en una sociedad violenta y dispersa. La compensación por daños, llamada wergeld, era un elemento clave, un sistema de restitución que buscaba restaurar el equilibrio social. Si alguien te dañaba, su familia o clan podría verse obligado a pagarte por ello. ¿Qué te parece este enfoque, tan diferente al que conocemos hoy? Pero, ¿era justo ese sistema? Depende de cómo lo mires. Para ti, acostumbrado a las leyes escritas y los tribunales imponentes, quizás parezca primitivo. Ten en cuenta que la justicia vikinga se basaba en la tradición oral, en la compensación por daños y en el concepto de wergeld, el precio de un hombre. Si te robaban algo, podías exigir una compensación. Si te mataban a alguien, su familia podía exigir una suma a los culpables o incluso venganza. La gravedad del delito determinaba la pena. Un pequeño robo podía resolverse con una multa, pero un asesinato o traición implicaban consecuencias mucho más severas. Recuerda que la sociedad vikinga era fuertemente jerárquica. El wergeld variaba según la posición social de la víctima. Un noble valía mucho más que un campesino. Esto para ti podría parecer injusto, ¿verdad? Sin embargo, piensa que la justicia vikinga, a pesar de su aparente crudeza, buscaba mantener el orden social y la paz dentro de la comunidad. Era un sistema basado en la responsabilidad individual y colectiva. Las familias tenían un papel crucial en la resolución de conflictos, buscando la reparación del daño antes que el castigo puro y simple. Para ellos, la restitución y la reparación eran fundamentales. Pero, ¿cómo se libraban esas batallas? Olvídate de las formaciones perfectas que ves en las películas. Las batallas vikingas eran caóticas, un amasijo de hombres luchando cuerpo a cuerpo. Imagina el ruido ensordecedor de los golpes de hacha, el grito de los guerreros, el crujir de las armaduras, una auténtica carnicería. Tú, como espectador, podrías ver cómo se enfrentaban con una ferocidad inusitada sin cuartel. Las tácticas eran simples, pero efectivas. Se buscaba el contacto directo, la lucha cuerpo a cuerpo, donde la fuerza bruta y la habilidad con el arma decidían el vencedor. No había espacio para la estrategia sofisticada. Era una lucha visceral, una prueba de valor y resistencia. Piensa en la presión, la adrenalina, el miedo, una experiencia brutal. El escudo era crucial, tu principal defensa contra las afiladas armas de tus oponentes. Imagínate el peso, el calor, el sudor y el miedo a que te rompan la defensa. Una vez roto el escudo, estabas prácticamente perdido. La batalla no se libraba solo con fuerza, también con inteligencia y una buena dosis de suerte. Un pequeño descuido podía ser fatal. Y al final, ¿qué quedaba? Un campo de batalla lleno de muertos y heridos, un silencio sepulcral que contrastaba con el ruido infernal que lo precedió. Un espectáculo brutal, alejado de la romantización que a veces se hace de la época vikinga. Tú ahora tienes una idea mucho más realista de lo que significaba una batalla vikinga. Pero la guerra no era solo combate cuerpo a cuerpo. Imagina la escena. Un barco vikingo, sus velas hinchadas por el viento, se acerca a la costa. Tú eres uno de los guerreros, el corazón latiéndote con fuerza. El olor a sal y a madera te llena las fosas nasales, mientras la visión de un pueblo próspero se acerca. El grito de guerra resuena, y el caos se desata. No es solo una batalla, es un saqueo, una rapiña. La imagen del vikingo como saqueador es poderosa, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? No se trataba solo de violencia gratuita. El saqueo era una fuente vital de riqueza para los vikingos. Oro, plata, telas, comida, todo era valioso y necesario para mantener sus comunidades. Recuerda que no existían los sistemas económicos que conocemos hoy. El botín de guerra era esencial para su supervivencia. Piensa en ello. Para ti, un simple campesino, ver a esos barcos acercarse significaba el fin. El terror,
la pérdida de todo lo que habías construido con esfuerzo. Los vikingos no eran solo guerreros, eran comerciantes, exploradores y sí, saqueadores. Su impacto en la Europa medieval fue profundo, dejando una huella imborrable en la historia. Y esa imagen, la del vikingo saqueador, aunque a veces exagerada, refleja una parte importante de su realidad. Y de repente, tras el saqueo, te encuentras en un asentamiento vikingo. La escena cambia drásticamente. Ya no hay el caos de la batalla, sino una vida cotidiana sorprendentemente organizada. Observa las casas largas, construidas con madera y césped, donde familias enteras compartían el espacio. Imagina el humo saliendo de los hogares, el olor a comida cocinándose. Te das cuenta de la complejidad de esta sociedad. No era solo violencia. La arqueología nos revela mucho sobre su organización social. Los hallazgos en lugares como Edeby o Birka muestran una jerarquía social clara. Había líderes poderosos, guerreros, artesanos y agricultores, cada uno con su rol específico dentro de la comunidad. Piensa en las herramientas de hierro, las joyas elaboradas, las armas, todo indica una sociedad con una división del trabajo muy eficiente. Las tumbas vikingas, a menudo repletas de objetos personales y armas, nos cuentan historias de sus creencias y ritos funerarios. La riqueza de los ajuares funerarios indica el estatus social del difunto. Imagina la complejidad de sus rituales, las ceremonias, la importancia que daban a la vida después de la muerte. Esto revela una sociedad con una cosmovisión rica y compleja, más allá de la imagen de salvajes violentos. Pero ¿qué pasaba con sus creencias? Olvida lo que te han contado de salvajes sin dioses. Su religión era compleja, un entramado de creencias en dioses y diosas, poderosos seres que controlaban la naturaleza, la guerra y el destino. Odín, el dios principal, con su ojo perdido y su sabiduría infinita, era el centro de todo. Thor, con su martillo Mjolnir, representaba la fuerza y la protección. Y Freyja, la diosa del amor, la belleza y la guerra, tenía un lugar destacado en sus rituales. Imagínate las ceremonias, tú en medio de un bosque sagrado, rodeado de hombres y mujeres con sus ropas tradicionales. El aire está cargado de incienso y el sonido de tambores. Ofrendas de animales, a veces incluso humanas, se ofrecían a los dioses en busca de su favor. No era una religión sencilla, sino una mezcla de magia, superstición y una profunda conexión con la naturaleza. Los dioses no eran entidades lejanas, sino fuerzas activas en sus vidas diarias. Creían en el Valhalla, un paraíso para los guerreros caídos en batalla, donde podían beber y festejar eternamente junto a Odín. Esta creencia les daba un coraje increíble en el combate. La muerte en batalla era vista como un honor, un pasaje directo al reino de los dioses. Para ellos, la vida era una aventura, un viaje hacia la gloria o hacia la muerte gloriosa. Y la religión lo impregnaba todo. Pero, ¿qué tan fiables son esas historias épicas que nos hablan de dioses y héroes vikingos? Las sagas, esos relatos escritos siglos después de los eventos, son nuestra principal fuente, pero hay que analizarlas con ojo crítico. No son crónicas objetivas, sino composiciones literarias con sus propias agendas, a menudo glorificando a ciertas familias o personajes. Piensa en ellas como una mezcla de historia, leyenda y propaganda, un cóctel fascinante, pero que necesita ser desmenuzado con cuidado. Recuerda que las sagas fueron escritas mucho después de la época vikinga, a menudo por autores con intereses particulares. Podrían exagerar las hazañas de sus antepasados, omitir detalles incómodos o incluso inventar eventos para glorificar a su clan. Así que aunque nos dan una idea del pensamiento y la cultura vikinga, no podemos tomar todo al pie de la letra. Debes tener en cuenta el contexto y el posible sesgo del autor. Para entender la verdad detrás de las sagas, los historiadores las comparan con otras fuentes, como inscripciones rúnicas, hallazgos arqueológicos y crónicas de otros pueblos. Es un trabajo de detective histórico, donde cada pieza de evidencia ayuda a construir una imagen más completa, pero siempre teniendo presente que las piezas del rompecabezas pueden ser incompletas o incluso engañosas. ¿Pero qué nos dicen realmente esos objetos? Olvida por un momento a los dioses y héroes de las sagas. Piensa en las herramientas que encontraron los arqueólogos, hachas de batalla impecablemente talladas, que hablan de una destreza artesanal asombrosa. Observa las joyas, intrincadas piezas de plata y oro, que revelan un gusto por el lujo y la ornamentación, incluso en lugares remotos. ¿Te imaginas la cantidad de trabajo que implicaba crear cada pieza? Las monedas, aunque pocas, nos cuentan historias de comercio a larga distancia.
Imagina a un vikingo intercambiando sus productos por bienes exóticos en mercados lejanos. Los restos de sus barcos, enterrados en la tierra, nos muestran su maestría naval, su capacidad para construir embarcaciones capaces de cruzar mares tormentosos. Y esos barcos eran solo para el pillaje, no, también para el comercio, la exploración y la colonización. Luego están las armas, no solo las hachas, sino también espadas, lanzas y arcos. Su calidad y variedad nos hablan de una sociedad organizada, capaz de producir armas de alta calidad para sus guerreros. Pero también encontramos herramientas agrícolas que nos recuerdan que no todos los vikingos eran guerreros. Muchos eran agricultores, artesanos, comerciantes, una sociedad mucho más compleja de lo que la televisión suele mostrar. ¿Qué te parece? Pero esas hachas tan perfectamente talladas, ¿reflejan realmente la realidad de la vida vikinga o son solo parte de una imagen idealizada? Las sagas, esas historias épicas que nos han llegado, están llenas de héroes, dioses y batallas grandiosas. Pero ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es puro mito? Recuerda, tú mismo has visto los objetos, las herramientas, te cuentan la misma historia que las leyendas. La imagen del vikingo como un bárbaro salvaje y sanguinario es, en gran medida, una creación posterior. Las fuentes escritas, muchas de ellas provenientes de cronistas que nunca conocieron a un vikingo, tienden a exagerar sus actos violentos, creando una imagen distorsionada. Piensa en ello, ¿qué historias se cuentan y quién las cuenta? Por otro lado, la imagen romántica del vikingo como un gran navegante, explorador intrépido y comerciante astuto también necesita un análisis crítico. Aunque sus viajes fueron impresionantes, no fueron tan frecuentes ni tan extensos como a veces se describe. Y sus actividades comerciales, aunque importantes, no fueron la única fuente de su economía. Tú mismo has visto la evidencia arqueológica, ¿qué te dice? Pero ¿qué hay más allá de las leyendas? Las incursiones vikingas, aunque a menudo violentas, también abrieron rutas comerciales que cruzaban mares y continentes. Imagina tú, las largas naves Drakkar surcando el Mar del Norte, cargadas de mercancías exóticas. Hablamos de un intercambio intenso, pieles, ámbar, esclavos, incluso conocimientos y creencias. Piensa en el impacto que tuvo este flujo constante de bienes y personas en las culturas de Europa y más allá. Este intercambio no fue solo económico. Los vikingos, a través de sus viajes, difundieron sus conocimientos de navegación, construcción naval y metalurgia. Pero también absorbieron ideas y técnicas de otras culturas. Imagina la mezcla fascinante de tradiciones, ritos religiosos, estilos artísticos, incluso elementos de la vida cotidiana que se cruzaron y se fusionaron. Tú mismo podrías ver las huellas de esas conexiones en diferentes lugares de Europa. Desde un punto de vista geopolítico, la expansión vikinga provocó cambios significativos en el mapa de poder de Europa. Sus incursiones y asentamientos crearon tensiones, pero también oportunidades. Piensa en la formación de nuevos reinos y la influencia de sus culturas en lugares tan lejanos como Rusia o incluso América del Norte. Tú puedes apreciar la huella profunda y compleja de este pueblo en la historia europea. Pero su influencia va mucho más allá de las simples incursiones. Piensa en el impacto duradero que tuvieron en la genética europea. Sus genes se mezclaron con los de las poblaciones locales, dejando una huella genética innegable en muchos países. ¿Te imaginas lo fascinante que es rastrear ese legado a través del ADN? Y hablando de legado, ¿qué me dices de su impacto político? La formación de nuevos reinos y la transformación de estructuras de poder existentes. Imagina los cambios abruptos y las nuevas alianzas forjadas a raíz de sus conquistas y asentamientos. Su influencia se palpa en la estructura política de varios países europeos. Aún hoy, no podemos olvidar su influencia cultural. El arte, la artesanía, la religión, elementos vikingos se integraron en la cultura de las regiones conquistadas o donde se asentaron. Observa, por ejemplo, la arquitectura, la joyería e incluso la mitología, que reflejan esa fusión cultural. Tú mismo puedes apreciar vestigios de esa época en museos y sitios arqueológicos. Pero, ¿qué pasó con los vikingos? Su época dorada no duró para siempre. A partir del siglo XI, su poder comenzó a decaer. Imagina tú el cambio gradual. Las constantes incursiones se volvieron menos frecuentes, la unidad entre los diferentes clanes se debilitó, y el surgimiento de reinos más poderosos en Europa occidental marcó el comienzo de su fin. Fueron varias las causas, entrelazadas como una intrincada red. La cristianización de Escandinavia tuvo un impacto significativo.
La adopción del cristianismo trajo consigo nuevas estructuras políticas y sociales, que aunque beneficiaron a muchos, disminuyeron el espíritu guerrero que había caracterizado a los vikingos durante tanto tiempo. Piensa en la transformación, en cómo la fe influyó en la cultura y en el abandono gradual de la vida de rapiña. El cambio climático también jugó un papel crucial. Los inviernos más fríos y los veranos más cortos afectaron la agricultura y la navegación, debilitando la economía vikinga y dificultando sus incursiones. Visualiza tú los campos de cultivo congelados, los barcos atrapados en el hielo, la hambruna azotando a las comunidades. Finalmente, el surgimiento de reinos más fuertes y mejor organizados en Europa, como Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, acabó con la capacidad de los vikingos para realizar ataques exitosos a gran escala. Fueron superados en organización y tecnología militar. Imagina tú el enfrentamiento entre ejércitos mejor equipados y los guerreros vikingos, que aunque valientes, se encontraban en desventaja. Pero espera, ¿qué te imaginabas? Monstruos sanguinarios sin cultura. Olvídate de eso. Los vikingos eran, ante todo, personas. Tenían una compleja sociedad, con leyes, creencias religiosas profundas y una rica tradición oral, llena de poemas épicos y sagas. Y sí, eran guerreros, pero también comerciantes, artesanos, agricultores. La imagen del vikingo salvaje es, en gran parte, un mito. Muchos de los relatos que han llegado hasta nosotros están teñidos por la propaganda de sus enemigos, que los describieron como bestias salvajes para justificar sus propias acciones. Recuerda que la visión que tenemos de ellos está filtrada a través de siglos de interpretaciones y prejuicios. Es hora de mirar más allá de los estereotipos, ¿no crees? Su sociedad era matriarcal en muchos aspectos. Las mujeres vikingas tenían un papel mucho más importante de lo que se suele creer, participando en la vida pública, el comercio y en algunos casos incluso en el combate. La imagen de la mujer vikinga sumisa es otra falsedad histórica que debemos desmontar. Así que la próxima vez que escuches hablar de vikingos, recuerda esta imagen más completa. No eran solo saqueadores despiadados, sino una civilización compleja y fascinante, con sus luces y sus sombras, igual que cualquier otra. Su historia es mucho más rica y matizada de lo que la televisión suele mostrar. Vale, te entiendo. Mucha gente se pregunta sobre la vida sexual vikinga, ¿verdad? Y sí, hay mitos, exageraciones, pero también realidades. No vamos a entrar en detalles explícitos, pero te diré que la sexualidad era parte integral de su cultura, no un tabú como en otras sociedades de la época. Había normas, sí, pero también una gran flexibilidad en las relaciones, muy diferente a lo que imaginas. Otra duda común: ¿eran todos guerreros? Para nada. Aunque la imagen del guerrero vikingo es poderosa, la mayoría eran granjeros, pescadores, artesanos. La guerra era importante, pero la vida diaria era mucho más que batallas. Piensa en carpinteros construyendo barcos, mujeres tejiendo, niños aprendiendo, una vida cotidiana como en cualquier otra sociedad, pero con un toque salvaje. Y por último, la religión. No eran simplemente bárbaros sin creencias. Tenían una compleja mitología nórdica, con dioses como Odín, Thor y Freya, que influían en todos los aspectos de su vida, desde la agricultura hasta la guerra. Sus rituales, aunque a veces nos parezcan extraños, eran profundamente significativos para ellos. No eran simplemente supersticiones, sino una forma de comprender el mundo y su lugar en él. Vale, ¿quieres saber más? No te quedes con la duda. Para ir más allá de este vídeo, te recomiendo buscar sagas irlandesas, como la saga de Njal o la saga de los Hrafns. Son relatos increíbles, llenos de detalles sobre la vida cotidiana vikinga, aunque recuerda que son fuentes literarias, no documentos históricos objetivos. Busca ediciones con buenas introducciones y notas al pie, que te ayuden a entender el contexto. También puedes explorar obras académicas. Hay libros fantásticos sobre arqueología vikinga, que te mostrarán los hallazgos que nos ayudan a reconstruir su vida. Busca autores reconocidos en el campo, y recuerda que siempre es bueno contrastar diferentes fuentes. No te limites a un solo libro. Investiga. Para una perspectiva más amplia, te recomiendo consultar artículos académicos en revistas especializadas de historia y arqueología. Puedes buscar en bases de datos online como JSTOR o Project Muse. Prepárate para leer en inglés, aunque cada vez hay más material en español. Es un poco más complejo, pero la información es mucho más rigurosa. Y recuerda, siempre cuestiona la información que encuentras. No todo lo que lees o ves es cierto. Analiza las fuentes, busca diferentes perspectivas y forma tu propia opinión.
La investigación es clave para entender realmente a los vikingos. Mucha suerte en tu aventura. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. ¿Qué cosas, eh? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció lo que viste? Déjalo en los comentarios.